El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos detenemos en la primera lectura, en la valiente y majestuosa frase de San Pedro y los apóstoles. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto lo dicen los apóstoles y San Pedro, no obstante haber sido amenazados ya varias veces, hasta con ir a la cárcel o a la tortura, ¿no? Pero hay que decir que hoy en día sucede lo siguiente. En la vida de muchas personas ya no importa Dios, sino más bien la gente. En la vida de muchas personas ya no importa Dios, sino más bien la gente. Cómo me miran, qué impresión he causado, qué dicen de mí, si les caigo bien o no. Hasta el extremo de que a toda costa uno quiere quedar bien con los hombres. Eso es lo que sucede en nuestros días. Por eso estamos aclarando que en la vida de muchas personas ya no importa Dios, ¿no? Ya no importa Dios. No importa la ofensa grave que se le hace, no importa perder la gracia en el alma por un solo pecado grave, no importa manchar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, no importa apartarse de las enseñanzas divinas de la doctrina cristiana. No importa contradecir a la Iglesia de Dios. No importa causar daño y grave daño en el alma del prójimo, si es que yo soy ocasión de que peque. No importa poner en peligro la salvación eterna de mi alma. Finalmente, ya no importa merecer el infierno. Entonces, no importa todo esto. Pero eso sí, se vive con la angustia por saber cómo me miran, qué dicen de mí, qué impresión he causado a los demás, si les caigo bien o no, etc. Hasta el extremo de querer a toda costa quedar bien con los hombres. Por ejemplo, se quiere quedar bien con la pareja, ya sea enamorado o enamorada, novio o novia. Se quiere quedar bien con ellos, pero no importa pecando. Se quiere quedar bien con el esposo o la esposa, no importa pecando. Se quiere quedar bien en el puesto de trabajo, con el jefe o los compañeros, no importa pecando.
Se quiere quedar bien en la vida académica o intelectual, no importa pecando. Se quiere quedar bien con los vecinos, no importa pecando. Se quiere quedar bien con los amigos, con las amigas, no importa pecando. Se quiere quedar bien con la familia, con los parientes, no importa pecando. Se quiere quedar bien con el compadre, con la comadre, no importa pecando. Y así con todo. Se quiere quedar bien en la política, ya sea uno político o no, pero se quiere quedar bien en la política, no importa pecando. Se quiere quedar bien en la vida social en general, no importa pecando, ¿no? Hasta el extremo de que muchos son felices solo por estar, entre comillas, congraciados y bien mirados por la gente, ¿no? Hasta ese extremo de que algunos se sienten felices si están congraciados o bien mirados por los demás. Es así, es así. Pero la interrogante de si he agradado a Dios con mis acciones o con mis actitudes importa poco o nada en la vida personal de mucha gente, ¿no? Por eso nunca nos cansaremos de repetir las palabras de uno de los papas de estos últimos tiempos. El gran problema del hombre contemporáneo es la pérdida del sentido de pecado. Ese es el gran problema del hombre contemporáneo, la pérdida del sentido de pecado. El hombre de hoy no sabe en lo que se mete cada vez que ofende a Dios en su vida, ¿no? El hombre de hoy no sabe en lo que se mete cada vez que ofende a Dios en su vida. Eso significa la pérdida del sentido de pecado. Se ignora la malicia que encierra el pecado frente a Dios, en primer lugar. Se ignoran las desastrosas consecuencias que dejan en el alma propia y en el alma de los demás. Se ignoran las consecuencias que puede traer para toda la eternidad, ¿no? Dice el libro de los Proverbios, Dios aborrece la conducta del malvado, Proverbios 15:9. San Juan en su primera carta dice, todo el que comete pecado comete una acción malvada, pues el pecado es la maldad, primera de Juan 3:4. Y más adelante sigue diciendo San Juan, quien comete el pecado es del maligno, porque el diablo ha pecado desde el principio. Y les dice San Pablo a los romanos, en el capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es la muerte, ¿no? Entonces, la pérdida del sentido de pecado ha llevado a hacerle creer a mucha gente que lo único que importa en este mundo es caerle bien a los demás. Mucha gente ha llegado a pensar así, que lo único que importa es caerle bien a los demás. Y por tanto, fácilmente se traiciona a Dios, fácilmente se traicionan sus leyes, se traiciona la verdad, se vende la conciencia, se cuestiona y ataca morbosamente a la Iglesia, se causa daño grave uno mismo en su alma y en el alma de los demás. O sea, en definitiva, ya no importa la vida eterna, así de sencillo. Ya no importa la vida eterna, la vida del alma, ¿no? Por eso, para terminar, dejemos en claro lo siguiente. Bien en claro lo siguiente. No se puede hablar de auténtica superación en la vida si hago algo que ofende a Dios. Eso en primer lugar. No se puede hablar de auténtica superación en la vida si hago algo que ofende a Dios, por más que consiga lo que deseo. Por más que consiga lo que deseo. Segundo,
No se puede hablar de auténtica realización en la vida, si esto es a costa de algo que ofende a Dios, ¿no? Por más que crea que he colmado mi anhelo, Y como lógica consecuencia, no se puede hablar de auténtica felicidad si no ajusto mi voluntad a la voluntad de Dios. No se puede hablar de auténtica felicidad, ¿no? Ahora, que yo me engañe y crea o sienta que me he superado, que me he realizado o que soy feliz a costa de ofender a Dios, a costa de hacer algo que ofende a Dios, es la peor ilusión en la que puede caer una persona aquí en la tierra, ¿no? Creer que está superada, realizada y que es feliz a costa de ofender a Dios. Es la peor ilusión en la que puede caer una persona aquí en la tierra, porque el demonio, que es padre de la mentira, ha conseguido uno de sus principales fines, que es llamar bien al mal y verdad al error. Por eso saquemos coraje de San Pedro y los apóstoles, saquemos fuerza y nobleza interior. Nada hay más fuerte, más poderoso, nada hay más liberador y sanador que la verdad de las cosas. Y nada puede haber más gratificante que vivir y morir solo por la causa y el nombre de Dios. Ave María Purísima.